Bienvenidos a mi canal. Estoy absolutamente emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son como yo y se la pasan enganchados a la televisión Superíndice 3N, esperando con ansias el Superíndice 3º episodio de su serie turca favorita, entonces sin duda es tu N en el lugar correcto. Porque hoy, no solo vamos a sumergirnos profundamente en el fascinante mundo de los dramas turcos, sino que vamos a adentrarnos en los recovecos oscuros y brillantes de estas producciones. No vamos a hablar de cualquier drama. Vamos a explorar esos secretos cuidadosamente guardados, esos giros inesperados que te dejan boquiabierto, esas historias que realmente te atrapan con más menos asedientes y no te sueltan hasta el final, dejándote con un vacuo existencial al terminar. En este vídeo extendido vamos a descubrir algunas de las series turcas adictivas, aquellas que te hacen cancelar planes y perder el sueño más menos y vamos a desentrar más menos meticulosamente copyright, es lo que las hace tan especiales, tan irresistibles. Les voy a compartir datos curiosos que probablemente no conozcan, análisis profundos de personajes, explorando sus motivaciones y contradicciones, y por supuesto, les voy a dar mis propias recomendaciones personales, basadas en horas y horas de maratones televisivos. Asu que prepúrense para tomar nota, porque después copyright ese de ver este vídeo, su lista de series turcas por ver se va a extender considerablemente, amenazando con consumir todo su tiempo libre. Pero antes de que empecemos a desgranar dramas y secretos, necesito pedirles un pequeño más menos pero crucial favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, por favor, suscríbanse a mi canal. Al hacerlo, no solo me apoyarán enormemente a seguir creando vídeos como este, investigando a fondo cada serie y personaje para traerles la mejor información Superíndice 3N posible, sino que también copyright, N se asegurará. N de no perderse ninguno de mis Superíndice 3 y análisis, recomendaciones explosivas y secretos revelados del mundo de las telenovelas turcas. Asu que hagan clic en ese botón Superíndice 3N de suscripción Superíndice 3N que los espera pacientemente y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Prometo que valdrá la pena. Ahora sin preámbulos vamos a sumergirnos de lleno en este mundo de pasión Superíndice 3N desbordante, intriga maquiabu copyright lica y drama turco que te consume por completo. Comencemos con una serie que si bien ya tiene sus más menos sigue siendo un referente indiscutible en la televisión Superíndice 3N turca y un ejemplo perfecto de drama que te atrapa y te sacude hasta la copyright dula, ***, Aik Memnu ***. Esta serie, basada en una novela clásica turca que exploraba las complejidades de la sociedad otomana, pertenece al copyright nero del drama romántico pero con un toque de tragedia griega que la hace inolvidable, casi catártica. Los actores principales son Beren Saat, en una actuación Superíndice 3N y Superíndice 3 Nika que la catapultó Superíndice 3 a la fama internacional, Kıvanç Tatlıtuğ, con su magnetismo y talento innegable, y Nebahat con diéresis Sere, una actriz veterana que aporta elegancia y misterio a su personaje. Un elenco de lujo sin duda, que eleva la historia a otro nivel, convirtió copyright dándola en una obra de arte televisiva. La sinopsis, aunque conocida por muchos, merece ser recordada para entender la magnitud del drama. Biter, una joven hermosa, sofisticada y ambiciosa, atormentada por la relación Superíndice 3N con su madre, se casa con Adnan Bey, un viudo rico, bondadoso y mucho mayor que ella, con la secreta esperanza de escapar de la influencia Superíndice 3 Sika de su madre y encontrar estabilidad con Superíndice 3 Mika. Sin embargo, la vida aparentemente tranquila de Biter da un vuelco dramático cuando conoce a Belul, el sobrino guapo, carismático y mujeriego de Adnan. Entre ellos surge una atracción Superíndice 3N irresistible, prohibida y destructiva que desencadena una serie de eventos devastadores, no solo para ellos, sino para todos los involucrados en esta red de secretos y mentiras. ¿Por qué copyright esta serie es tan relevante para nuestro tema? Porque Aik Memnu es un ejemplo magistral de Superíndice 3 construir una trama llena de tensión Superíndice 3N psicolu Superíndice 3 Jika. Pasión Superíndice 3N prohibida que quema por dentro y personajes complejos con motivaciones ocultas que los llevan a tomar decisiones moralmente cuestionables. La serie te atrapa desde el primer episodio con su atmos Superíndice 3 esfera opulenta y decadente, te seduce con su banda sonora melancu Superíndice 3 lica y te mantiene al borde del asiento hasta el final, pregunto. Dote desesperadamente copyright pasaru a continuación Superíndice 3N, CU Superíndice 3 mo terminaru, esta historia de amor condenada.
Un dato interesante es que el final de la serie fue un evento nacional en Turquía, comparable a la transmisión superíndice 3N de un partido de fútbol importante o una celebración superíndice 3N nacional. Con millones de personas view copyright dolo en vivo y comentó, dolo frenu copyright ticamente en redes sociales. El impacto cultural de Aik Memnu es innegable y sigue siendo una de las series turcas más vistas, comentadas y analizadas a nivel mundial, generando debates apasionados sobre el amor, el matrimonio, la moral y la condición superíndice 3N humana. Ahora, vamos a pasar a una serie muy reciente con un tono completamente diferente, pero que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su frescura y encanto, senu con diéresis al capma ***. Esta serie, perteneciente al Geu Copyright Nero de la comedia romántica, nos presenta a Hande Eru Párrafo y Kerem Bürsin como los protagonistas, Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre estos dos actores es palpable y fue, sin duda, uno de los factores clave del con diéresis copyright sito de la serie. La historia gira en torno a Eda, una joven florista inteligente, independiente y más menos adora que anhela estudiar en Italia para convertirse en arquitecta paisajista, pero pierde su beca debido a una decisión superíndice 3N controvertida de Serkan Bolat, un exitoso, workaholic y arrogante arquitecto conocido por su perfeccionismo y falta de empatía. El destino los une cuando Serkan le ofrece un trato inusual, fingir ser su prometida durante 2 meses, un tiempo crucial para cerrar un importante acuerdo comercial, a cambio de recuperar su beca y hacer realidad su sueño más menos o. Lo que comienza como un simple acuerdo de negocios, frío y calculado, se transforma gradualmente en una relación superíndice 3N llena de altibajos emocionales, momentos de amor genuino, situaciones de odio visceral y muchas situaciones divertidas y en traumas menos hables. Por Q Copyright, senu con diéresis al capm, entra en nuestra lista de dramas que te atrapan a pesar de ser una comedia romántica. Porque musayu de las risas y los momentos románticos, la serie tiene elementos que te mantienen enganchado, la química innegable y magnu copyright tica entre Hande y Kerem, los giros inesperados en la trama que desafían las convenciones del Geu Copyright Nero, y la evolución superíndice 3N gradual y creíble de los personajes a lo largo de la historia. Además, la serie aborda temas importantes y relevantes, como la importancia de perseguir tus sueños más menos a pesar de los obstáculos, la superación superíndice 3N personal frente a la adversidad y el valor incalculable de la amistad y el apoyo mutuo. Un dato curioso que contribuye superíndice 3 a aumentar el interu copyright S por la serie es que la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un romance real. Un cuento de hadas moderno que aún más menos adiu superíndice 3 a UNMU S magia y emoción superíndice 3N a la serie. Aunque lamentablemente ya no estuden juntos, su actuación superíndice 3N en senu con diéresis al capm, sigue siendo recordada y celebrada por los fans como un ejemplo de amor verdadero. Siguiendo con las comedias románticas turcas que tienen el poder de atraparte y robarte el corazón superíndice 3N, no podemos dejar de mencionar una serie que se destaca superíndice 3 por su originalidad y su atmu superíndice 3 esfera bohemia. Erkenci Quay ***. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, 2 actores con un carisma arrollador, cuenta la historia de Sanem, una joven más menos adora, ingenua y espontánea que vive en un barrio humilde de Estambul y comienza a trabajar en una prestigiosa agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado que su familia ha planeado para ella. Ayu conoce a Can, el hijo mayor del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero, independiente y apasionado por la naturaleza y la libertad. La serie sigue la relación superíndice 3N entre Sanem y Can, llena de enredos divertidos, malentendidos CU superíndice 3 micos, momentos de ternura y pasión superíndice 3N, mientras ambos intentan encontrar su lugar en el mundo, descubrir sus verdaderas pasiones y perseguir sus sueños más menos os, a pesar de las presiones familiares y las expectativas sociales. ¿Q copyright hace que Erkenci Quay sea tan adictiva y atractiva para el público? La frescura de la trama, el carisma innegable de los protagonistas, la belleza impresionante de los paisajes de Estambul y la música pegadiza que acompaña más menos a cada escena. La serie te transporta a un mundo de fantasía y te hace creer en el poder del amor verdadero para superar cualquier obstáculo. Además, Erkenci Quay tiene un ritmo con diéresis gil y dinu mico que te mantiene entretenido de principio a fin, sin momentos aburridos ni escenas innecesarias.
Un dato curioso es que la serie fue un U con diéresis copyright sito rotundo en Italia, donde Kanyaman se convirtió superíndice 3 en una verdadera estrella, generando una legión superíndice 3N de fans que lo seguían a todas partes. Ahora, para darle un giro a la situación superíndice 3N y mostrar la versatilidad de la televisión superíndice 3N turca, cambiemos de geo copyright nero radicalmente y sumerjúmonos en un drama mood ese oscuro, intenso y lleno de suspense. Asterisco asterisco U con diéresis ucur, asterisco asterisco. Esta serie, protagonizada por el talentoso Aras Bulut y Grado Sinemli, cuenta la historia de la familia Kouparrafo Oval, una familia poderosa y respetada que controla el barrio de U con diéresis ucur, un lugar peligroso y marginal lleno de delincuencia, pobreza y violencia en el Corazú superíndice 3N de Estambul. Yamau Párrafo, el hijo menor de la familia, un joven rebelde y atormentado que ha estado viviendo lejos de U con diéresis ucur durante aún más menos os. Regresa a su hogar después copyright S de una ausencia prolongada y se ve obligado a tomar las riendas del barrio y liderar a su familia en una guerra sangrienta contra sus enemigos, quienes intentan apoderarse de U con diéresis ucur y controlar el tráfico de drogas y armas. U con diéresis ucur es una serie llena de acción superíndice 3N frenu copyright tica, violencia explícita, intriga política y drama familiar desgarrador. La serie te atrapa desde el primer episodio con su atmósfera superíndice 3 esfera oscura y opresiva, sus personajes complejos y moralmente ambiguos, y sus giros inesperados en la trama que te dejan sin aliento. Por Q copyright U con diéresis ucur es un drama que te atrapa y te sumerge en un mundo de oscuridad. Porque te sumerge en un mundo de crimen y violencia, pero también copyright N te muestra la importancia de la familia, la lealtad incondicional y el honor en un entorno hostil y despiadado. Además de ese, la serie tiene una banda sonora impresionante con canciones de rap y hip hop turco que aún más menos aden mood ese intensidad y realismo a las escenas. Un dato curioso es que U con diéresis ucur ha sido criticada por algunos sectores por glorificar la violencia y promover una imagen negativa de los barrios marginales de Estambul. Pero también copyright N ha sido elogiada por su realismo crudo y su retrato honesto de la vida en las zonas pobres y olvidadas de la ciudad. Y finalmente, para concluir con esta selección superíndice 3N Eclu copyright tica de dramas turcos que te atrapan y te dejan pensando durante 2, vamos a hablar de una serie que desafía las convenciones y explora los límites de la moralidad. Asterisco asterisco fi asterisco asterisco. Esta serie, basada en una trilogía de novelas de Granu con diéresis copyright sito en Turcúa, es un thriller psicolu superíndice 3 jico que explora temas tabú como la obsesión superíndice 3N enfermiza, la pasión superíndice 3N desenfrenada, el poder corruptor y la manipulación superíndice 3N emocional. Los actores principales son Serine y Sarkaya, Mehmet Gunsur y Berrak Tuzunatau Párrafo, quienes ofrecen actuaciones memorables y arriesgadas. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicosuperíndice 3 logo, profesor universitario y terapeuta de renombre que se obsesiona de forma enfermiza con Duru, una joven bailarina talentosa y ambiciosa que lucha por alcanzar sus sueños más menos en el competitivo mundo de la danza. Can utiliza su poder, su influencia y sus conocimientos de la psicóloga para acercarse a Duru, manipular sus emociones y controlar su vida, sin importarle las consecuencias de sus actos. Fi es una serie audaz, provocadora y visualmente impactante que aborda temas delicados y controvertidos como el acoso sexual, la manipulación superíndice 3 en psicolu superíndice 3 jica, los trastornos mentales y la fragilidad de las relaciones humanas. Por Q copyright Fi es un drama que te atrapa, te perturba y te hace cuestionar tus propios valores. Porque te mantiene en tensión superíndice 3N constante con su trama intrincada y llena de giros inesperados, sus personajes complejos y moralmente ambiguos, y sus escenas impactantes que te dejan sin aliento. La serie te hace cuestionar la moralidad de los personajes y te obliga a reflexionar sobre temas importantes y relevantes para la sociedad actual. Un dato curioso es que Fi fue una de las primeras series turcas en ser producida exclusivamente para una plataforma de streaming, lo que le dio a los creadores esa libertad creativa para explorar temas controvertidos y experimentar con un lenguaje visual ese audaz y sofisticado. Y con esto, llegamos al final de nuestra exploración superíndice 3N exhaustiva de dramas turcos que te atrapan y te dejan una huella imborrable. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series ese adictivas, memorables e innovadoras de la televisión superíndice 3N turca. Hemos visto comedias románticas llenas de encanto y frescura, dramas familiares llenos de pasión superíndice 3N y secretos oscuros, y thrillers psicolu superíndice 3 jicos que te hacen cuestionar la naturaleza humana.
Cada una de estas series tiene algo especial que la hace única y que te mantiene enganchado desde el primer episodio hasta el último. Ahora, quiero saber su opinión Superíndice 3N honesta. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Hay alguna otra serie turca que crean que debería estar en esta lista? Do copyright gemme sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones, sus recomendaciones y sus teorías sobre estas series. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más que si les gustó Superíndice 3 este vídeo extendido por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este y trayu copyright, dándoles lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en la Superíndice 3 Aventura Turca. Adiós Superíndice 3S.